Bueno, muy buen día a todos mis compañeros. Un gusto saludarlos y esperando que cada quien pues se encuentre bien de salud y que eh, puedan estar bien. El día de hoy vamos a hablar del ORAT y pues mi nombre es Digna Saray Pavón, residente del cuarto año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pues vamos a empezar hablando de qué es el ORAT. El ORAT es pues el uso de descriptores de imagen por ultrasonido como modalidad diagnóstica que va acompañada de un léxico que los radiólogos debemos de usar, y este léxico y estos descriptores de imagen sumado a el tamaño de una lesión me va a dar una probabilidad estadística para definir si una lesión es de características benignas o de características malignas. Entonces ustedes se preguntarán qué de interesante o qué de relevante tiene esta clasificación. Pues mucho, ya que, por ejemplo, una paciente que tiene una lesión que por sus características corresponde a algo de tipo neoplásico, su manejo va a ser totalmente diferente. Es un paciente que puede entrar a un proceso de quimioterapia previo a una cirugía, y para una cirugía de este tipo oncológica debe ser gente con una preparación oncológica para poder abordar adecuadamente a esta paciente. Entonces, todo eso es un trabajo que le toca al radiólogo definir cuál va a ser el manejo que se le va a dar a esta paciente. Entonces, por eso es muy interesante esta clasificación. Vamos a hablar un poquito de la estadística. Para el año 2020, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, para este cáncer en los Estados Unidos son que alrededor de 21.750 mujeres van a recibir este diagnóstico, de los cuales 13.940 morirán. Entonces, esto es algo importante. Imagínense todo el andamiaje para poder evaluar a una paciente y que llegue a un buen término. Generalmente, cuando nosotros hablamos de tumores, debemos de, siempre que evaluemos a una paciente, tener en mente la edad de la paciente. Si es una paciente premenopáusica o posmenopáusica. ¿Cómo definimos posmenopausia? Posmenopausia se define cuando hay cese de la menstruación ya un año o más. Si tiene meses, eso es una perimenopausia, todavía no se considera posmenopáusica y todavía su función ovárica no se considera que esté totalmente abolida en estos casos. Y por eso es importante ver toda la patología que se puede dar, ya que las pacientes premenopáusicas, generalmente, si ustedes se fijan según este gráfico, si se fijan, podemos ver que los ovarios normales es la mayoría de las patologías en ambos grupos, no patologías, que es lo hallazgo más frecuente. En el caso de tumores benignos, pues es más frecuente en premenopáusicas que una posmenopáusica. Tumores borderline, o sea, son tumores que son benignos, pero pueden malignizar. Tenemos el ejemplo de los endometriomas. Los endometriomas, los quistes hemorrágicos, todos estos quistes pueden malignizar, los teratomas igual. Entonces, estos son considerados como tumores borderline que pueden avanzar a lo que es un tumor de tipo invasor. Entonces, por eso es importante tener esto en mente. Teniendo toda esta explicación, el Colegio Americano de Radiología, a partir del 2015 y con sus cambios frecuentemente en estos años, 2015, 2018, y la reciente publicación que salió en enero de este año, pues sugieren y dan la propuesta del ORAT, o este sistema de reporte, para poder mejorar el manejo en estas pacientes. ¿Y cuál es el objetivo preciso de este ORAT?
caracterizar los ovarios y los anexos, o sea que esto incluye patología ovárica, anexial, inclusive de intestino, porque a veces hacer un diagnóstico diferencial con algo relacionado con colon va a ser un reto diagnóstico. También, ¿qué manejo se le va a dar a este paciente? ¿Va a ser un manejo conservador o va a ser un manejo agresivo? ¿Puede ser la paciente manejada por un ginecólogo o necesita ser referida a un centro de mayor complejidad como un oncólogo o un cirujano oncólogo? Entonces, todas estas cosas es importante evaluarlas. También el objetivo final es optimizar los resultados del cáncer de ovario y minimizar los procedimientos quirúrgicos cuando no sean necesarios. Porque en algunos casos vamos a ver que se pueden dar, se puede evaluar a esta paciente en diferentes periodos de tiempo para nosotros poder dar un seguimiento y no necesariamente un procedimiento quirúrgico. Y otra cosa que es muy importante en las pacientes jóvenes, mantener la competencia hormonal y el bajo riesgo para los pacientes que tienen un bajo riesgo de malignidad. Esto es bastante importante, reducir ese riesgo quirúrgico. El uso del manejo expectante, que es una opción válida y que también el OGRADS lo explica, y este es un método pues estadounidense, como todos los RADS, que es preciso para discriminar entre lesiones que son anexiales de tipo benignas o de tipo malignas. Antes de que existiera el OGRADS, hubieron clasificaciones previas. Todos hemos escuchado en algún punto hablar de los criterios IOTA. Creo que se trató una clase acerca de ellos. Los criterios IOTA vienen desde el año 2000. Han tenido 3 fases en las cuales se validó en diferentes países y en diferentes centros hospitalarios, haciendo sus mejoras en todo este tiempo. Y pues vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero el pionero en esto fue IOTA. Posteriormente, la Universidad de Kentucky hizo un screening, el cual es totalmente morfológico, pero en el caso de la Universidad de Kentucky no se validó este screening. Entonces solamente lo utilizaron en la población de su hospital. Entonces, pues fue un intento o un esfuerzo por tratar de clasificar estas masas. Posteriormente aparece el GIRADS. El GIRADS es un reporte pues generalmente enfocado a lesiones ginecológicas, pero era de tipo morfológico y se vio que el GIRADS no tenía la capacidad de diagnosticar con mayor certeza las lesiones que eran potencialmente mucho más malignas. Entonces, posterior a estos esfuerzos, la Sociedad de Ultrasonografistas, en este caso en el 2010, también creó parte de estos reportes o de esta forma de ejemplificar estas lesiones, pero todos son intentos fallidos en todo este proceso. Y OGRADS lo que hizo fue tomar básicamente en el 2015 a 2018, realizar revisiones de los criterios IOTA que fueron validados desde el año 2000 y tomar el modelo ADNES, que son criterios puntuales y específicos para determinar malignidad. Entonces, al unir tanto el criterio morfológico como unir el criterio estadístico o un modelo estadístico, da una probabilidad y da una certeza para saber qué se va a hacer con esta paciente. Entonces, utilizando esto, IOTA y ADNES, generalmente nace pues el OGRADS. Entonces, esto es parte del modelo ADNES. El modelo ADNES genera estos puntos focales que debemos de medir y tomar en cuenta en una lesión para determinar si es maligna. ¿Qué toman en cuenta ellos? El primero, que referimos aquí, es el diámetro máximo de una lesión, independientemente, o sea, tomamos la lesión en los 2 ejes. El diámetro máximo que tenga en todos estos 2 ejes es el diámetro que vamos a tomar en cuenta. Entonces, si tiene un diámetro máximo mayor de 10, ya es considerado que sugiere malignidad.
Ese es el de la lesión total. Ahora, si tiene un componente sólido, ¿cuánto es el diámetro máximo de ese componente sólido? Tenemos que darlo en milímetros. Si esta lesión es loculada, ¿tiene más de 10 lóculos? Sí o no. Si tiene proyecciones papilares, que son estas proyecciones que evaluamos en la periferia de una lesión quística. Una proyección papilar, pues generalmente se conoce como una lesión que de altura en relación a su base son mayor de 3 milímetros. Entonces, si esto mide más de 3 milímetros, consideramos que eso es una proyección papilar. Y si tiene 3 o más de 3, se debe de considerar que sugiere malignidad. En el caso de hay presencia de sombra acústica, pues en estos casos la sombra acústica se asocia a procesos cálcicos. Cuando la onda choca con algo cálcico genera este artefacto. Entonces, en estos casos la sombra acústica se considera un criterio de benignidad, que también lo considera el ADNES. Y la presencia o no de ascitis. Entonces, todo esto, el grupo IOTA, ADNES, agarra los criterios morfológicos y agarra el modelo estadístico y hace una evaluación. Entonces, cuando tenemos una paciente de una edad, la colocamos en años, se pueden meter a esta página, pueden colocar esos datos. ¿De qué centro se refiere? ¿Es un centro que tiene un componente gineco-oncológico o no? Sí, ¿cuál es el máximo diámetro de la lesión en milímetros? ¿Cuál es la porción de mayor diámetro? Si tiene una porción sólida en milímetros. Si tiene múltiples quistes o es multiloculada, sí o no. Si tiene proyecciones papilares, que las definimos anteriormente. Si tiene sombra acústica posterior, sí o no. Si tiene ascitis presente, sí o no. Y los niveles de CA125 proporcionados. Entonces, al tener toda esta información estadística, le damos calcular y posteriormente nos va a salir una gráfica, un modelo estadístico. Este modelo estadístico nos va a decir cuál es la posibilidad que esta paciente, con todos esos datos que metí ahí, sea algo maligno. Entonces me dice que con todos estos datos que anteriormente le proporcionamos a la calculadora, el 97.9% de riesgo de malignidad, de que sea un borderline, el de un 14.5%, y en el caso, por su riesgo de malignidad, en qué punto de estadificación se encuentra, podemos decir con seguridad que casi en un 60% está entre un estadio 2 a 4. Solo por la presencia de la citis. Entonces, esto les ayuda a los clínicos a poder evaluar a estas pacientes. Solo vamos a hacer una breve reseña de IOTA. Y pues IOTA son un diseño de herramientas diagnósticas en el caso del cáncer de ovario. Todos estos estudios fueron realizados por este señor que ven aquí a su derecha. Este señor se llama Timmerman, es de origen belga. Y él es ginecólogo. De hecho, en esta imagen está participando en el congreso de ISUO y pues está presentando lo que es este modelo estadístico sumado a los criterios IOTA que él ha venido evaluando desde el 2000 prácticamente. Entonces utiliza lo que son las simples reglas que fueron diseñadas para estandarizar y definir morfológicamente estos tumores. Y pues los describe en las 5 benignas y 5 malignas. Entonces solo vamos a hacer un repaso breve de cuáles son los criterios de benignidad según IOTA. Si es una imagen quística unilocular sin contenido, que es anecoica con refuerzo acústico posterior, esto es criterio de benignidad. Las lesiones que sean quísticas pueden tener componentes sólidos y en su pared. Entonces, en este caso, si es menor de 7 milímetros, ese componente sólido se considera benignidad. La presencia de sombra acústica posterior, lo que les comentaba, cuando son lesiones que tienen un alto contenido cálcico y generan este artefacto porque no hay paso del eco emitido. Cuando evaluamos por ultrasonido genera esto es bastante característico en lesiones benignas, como en los teratomas. Cuando son múltiples lóculos,
y cuando hay tabiques, entonces decimos que esta es una imagen quística multilocular y que su diámetro máximo debe ser menor de 100 milímetros o menor de 10 centímetros. Entonces, en este caso, decimos que esto es benigno. Y si no hay flujo Doppler, hay un score que más adelante lo vamos a tratar. Si el score es 1, o score significa que no, el 1 significa que no hay flujo, entonces ya podemos decir que esto sugiere benignidad. Con la presencia, ahora cuando hablamos de los criterios de malignidad, cuando hablamos que es un tumor que tiene un componente sólido, que vemos que ese componente, su ecogenicidad es bastante similar a la ecogenicidad del estroma ovárico y la ecogenicidad inclusive hasta del metro. Entonces eso nos ayuda a correlacionar si esto es sólido, realmente sólido. Y también otro factor que nos ayuda a discriminar es la presencia o ausencia de Doppler, aunque hay masas sólidas que no tienen flujo Doppler. Entonces, estos dos parámetros nos ayudan a decir si esto es sólido o no es sólido. Si hay presencia de ascitis, debemos considerar malignidad. Si hay presencia de proyecciones papilares, que son estas que les comenté, estas imágenes loculadas adyacentes a la pared o estos engrosamientos se conocen como proyecciones papilares o componente sólido. Entonces, este componente sólido generalmente debe medir más de 3 milímetros y hay que medirlo desde la base, desde aquí. Entonces, al medirlo desde la base, si esto mide más de 3 milímetros, con seguridad decimos que son proyecciones papilares. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de estas proyecciones papilares? Son los pliegues de las trompas tubáricas. Entonces, cuando vemos una imagen de este tipo, tenemos que buscar analizarla de todos los planos posibles, no solo de un corte axial, también un corte sagital, evaluarla de todos los planos posibles para asegurarnos que lo que estamos viendo no es trompa. Y cuando, también otro criterio de malignidad es cuando es multilocular, vemos los lóculos, y tiene un componente sólido. Y su diámetro largo es mayor de 100 milímetros o 10 centímetros. Este es un componente de malignidad y cuando tenemos un score de 4, o sea que tenemos vascularidad confluente, tanto de tipo central como periférica, estamos hablando que ese es un criterio de malignidad. Entonces, el estudio IOTA, pues como les comentaba, desde 1999 se realizó en 3 fases y las lesiones fueron reclutadas consecutivamente en 24 centros de 10 países entre el año 1999 y 2012, en lo que estas fases fueron para validar los criterios IOTA y por eso estos criterios tienen un alto peso actualmente y por eso los criterios de Girards o la Universidad de Kentucky quedaron obsoletos porque no fueron validados y vieron que no había consistencia entre el postquirúrgico de estas pacientes con lo que se evaluó de entrada en los estudios por imagen. Entonces, basado a esto, se creó por una opinión de expertos y grupo de trabajo de OGRADS en Estados Unidos definió estas 6 categorías. La primera, que es el OGRAD 0, es una evaluación incompleta. O también sugiere lo que es la categoría fisiológica de un ovario premenopáusico normal, pero que no podemos evaluarlo adecuadamente. Entonces, cuando necesitamos o repetir el estudio o realizar un estudio con mayor relevancia o que nos pueda aportar mayor información. En este caso, la resonancia magnética es el segundo paso. La tomografía no nos ayuda para caracterizar bases anexiales. Y de entrada el ultrasonido, y si la vía endovaginal es mucho mejor para evaluarlo. Ahora, cuando hablamos de un OGRADS 1, estamos hablando que es la categoría fisiológica o un ovario, pues normal. Cuando hablamos de un OGRADS 2, hablamos de que es la categoría benigna. Pero estas lesiones benignas, como les comentaba, los teratomas, los quistes hemorrágicos, todos estos pueden malignizar. Inclusive los endometriomas pueden malignizar, pero es un porcentaje bajo y es aquí donde entran los tumores borderline. Entonces, el riesgo de malignidad es de 1%, pero está. El OGRADS 3 me dice que las lesiones son de bajo riesgo de malignidad, pero que su porcentaje anda de 1 a 10%.
Cuando hablamos de un OVRADS 4, hablamos que son lesiones con riesgo intermedio de malignidad de 10 al 50%. Y cuando hablamos de un OVRAD 5 es mayor del 50% y el riesgo de malignidad es alto por todas las características anteriormente descritas. Entonces, ¿qué conceptos rectores tiene el OVRAD? Las recomendaciones deben funcionar como una guía para el manejo de pacientes con masas ováricas y masas de anexo. El sistema de gestión está basado en pacientes de riesgo promedio, sin síntomas agudos, o sea que no contamos, o sea, no se evaluaron estas pacientes con síntomas agudos. Por ejemplo, una paciente que viniera con una masa anexial asociado a una torsión, o sea, estos pacientes no están incluidos en esto. O factores de riesgo como una paciente que tiene antecedentes familiares o mutaciones del gen BRCA. Entonces, la participación también de especialistas americanos, denotados como médicos, en la práctica, y estos se enfocaron y evaluaron estas lesiones anexiales para poder dar estos requerimientos. También otros conceptos es que cada paciente se debe clasificar como premenopáusica o posmenopáusica. Y lo que les comentaba, la menopausia tiene que definirse como amenorrea mayor o igual a 1 año. Si es menor de esto, entonces se considera como pre. El tamaño de la lesión es el elemento importante para evaluar el riesgo. Y se debe de evaluar el diámetro más grande independientemente al plano de diámetro. Entonces tomamos, como habitualmente lo hace, 3, y el diámetro más grande es el que vamos a tomar en cuenta. El OVRAD se aplica solo a lesiones que involucran, no solo a lesiones que involucran el ovario, también las que involucran trompa. Son lesiones pélvicas indeterminadas, como inclusive quistes de inclusión peritoneal. También el caso de lesiones múltiples o bilaterales, cada lesión la debemos de caracterizar por separado y ser manejada por la puntuación más alta de OVRAD, que es la que se va a dar. O sea, se van a dar lesiones, se van a clasificar y caracterizar separado. Y se va a dar un OVRAD, pero a la lesión con mayor categoría. No van a ser un OVRAD para uno y OVRAD para otro, sino que va a ser el de mayor categoría, se le va a asignar, pero van a ser evaluadas individualmente. Entonces son parte de los conceptos que tiene esta guía. Ahora, cuando hablamos de quistes complejos, ese término no es adecuado utilizarlo. Parte de estandarizar el informe y parte de utilizar el léxico es evitar la ambigüedad, ya que quiste complejo no me dice si eso es benigno o maligno. No me da, me concepto intermedio, entonces no me dice si eso es benigno o maligno. Entonces, quiste complejo no es adecuado utilizarlo en este léxico y tratar de reducir al menos este término en los informes de ovario. Ahora, cuando hablamos del término complejo, es incluido en ninguna parte del léxico y se considera vago, confuso y hasta pues un término en desuso. Entonces, bueno, yo espero que al final de esta presentación podamos describir todas estas imágenes y podernos dar diagnósticos acertados. Entonces vamos a empezar a hablar de las definiciones. ¿Qué es un quiste? Quiste es una lesión anecoica que tiene un refuerzo acústico posterior, que es esta área hiperecogénica que se ve, que es secundario a que la onda no encuentra con qué chocar. Entonces, el paso de esta onda me genera esta imagen. Eso es característico de un quiste, que sea avascular, pueden tener contenido sólido y no deja de ser quiste. Puede tener contenido ecos y no deja de ser quiste. Y el quiste y la definición de quiste complejo no es adecuado utilizarla. En el caso de lesiones sólidas, sabemos que son mayor del 80% de contenido sólido para decir que una lesión es sólida. ¿Qué parámetros vamos a tomar para decir que es sólida? Que tiene una ecogenicidad parecida a la del endometrio o a la del estroma ovárico y que presenta flujo. Esos dos son los factores que nos ayudan a discriminar para saber si una lesión es de tipo sólida en ovario o no es sólida. Y están
los que son considerados sólidos, pero que contienen productos, pero no son sólidos, y decimos que son quistes, y al momento de describirlos tenemos que decir son quistes. Y en este caso, pues tenemos los productos hemorrágicos, los materiales mucinosos que tienen ecos. El producto hemorrágico se puede estar asociado a un patrón en vidrio despulido o puede estar asociado a un patrón reticular. Entonces, estos no son considerados sólidos y se definen como quistes, siempre quistes, porque no tienen el 80% de contenido sólido. También puede tener material como grasa, que lo vemos más hiperecogénico. También estructuras o nódulos como los teratomas que tienen los nódulos de Rokitansky. También el tejido ovárico normal y la presencia de septos no es considerado sólido. Y engrosamientos focales menores de 3 milímetros, que hay que decir que esas no son contenidos sólidos, porque eso puede ser lo que les comentaba al inicio en trompa, pueden ser asociados a pliegues de las trompas tubáricas. Entonces, todas estas son ejemplos de que no se considera sólido. Por ejemplo, en la primera imagen es una imagen quística con ecos y con esta área que al colocar Doppler fue avascular, y esta imagen es característica, no tan característica, pero corresponde a un quiste hemorrágico. Y lo característico en esto fue ese componente con ecos que tiene y esta área hiperecogénica irregular que puede ser asociada a lo que es un coágulo. ¿Cómo diferenciamos un coágulo? No tiene Doppler y eso es característico. En el caso de la presencia o no de tabiques, esta imagen sigue siendo quística, no decimos que es tumor sólido, es quístico, multilocular, con ecos en su interior, y esto es característico de los que tienen contenido mucinoso. En el caso de los teratomas, tienen contenido líquido, y esta imagen nodular que tiene refuerzo acústico posterior, esto es el nódulo de Rokitansky en los teratomas, y esta imagen es característica. También en los quistes de inclusión peritoneal. Son quistes que están asociados a pacientes que han tenido cirugías en abdomen, y posteriormente se forman estos quistes como un proceso inflamatorio reactivo, y la imagen característica es que vemos que es una imagen quística que engloba el ovario. Yo el ovario lo puedo definir totalmente, aquí yo veo todo el ovario y toda la imagen quística adyacente. Entonces, esto es característico de los quistes de inclusión. Y las proyecciones papilares, que les recuerdo, estas hay que constatar que esto no sea trompa, que realmente sea una imagen quística con proyecciones en su periferia. Entonces hay que evaluar eso. Ahora vamos a decir las definiciones. El OVRADS 1 es cuando sabemos que tiene una evaluación incompleta. El OVRADS 0 sabemos que cuando es una evaluación incompleta debido a factores técnicos. ¿Qué factores técnicos? Los gases intestinales, o un tamaño gigantesco de la lesión, o la ubicación de los anexos, nos da una incapacidad para tener una imagen endovaginal adecuada. ¿Qué pasa con pacientes que sus anexos están bien superiores? En ese caso, la imagen endovaginal no lo vamos a ver. Va a ser increíble ser evaluado y buscado con un transductor convexo. Pero el convexo para evaluar ovario sí lo podemos realizar, pero para las masas es mucho que se puede hacer, hay que hacerlo. En este caso, pues puse porque esta imagen la podemos confundir con algunos tumores. Algunos tumores como los teratomas, que no se delimita totalmente y da un artefacto parecido a colon, y podemos decir que ahí no hay nada, considerar que es colon como esta imagen, y en realidad sí hay una lesión. Entonces, posteriormente al evaluar ovario, parte de las definiciones es saber qué es fisiológico y qué es una lesión de masa o qué es una damación. Entonces, en estos casos entra la categoría fisiológica. Vamos a hablar qué es un folículo. Un folículo es una imagen quística que está dentro del ovario, que mide menos de centímetros en su mayor diámetro. Esto es considerado un folículo.
Si esto llega a medir mayor de 3 centímetros, mayor o igual a 3 centímetros, esto ya es considerado un quiste. Entonces, eso es importante definirlo. También otra categoría fisiológica que se puede encontrar al momento de evaluar una paciente y si es premenopáusica, esta categoría solo es para las pacientes premenopáusicas, es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo pues es parte de todo ese ciclo fisiológico en la mujer que se va manifestando a nivel del tiempo y que va progresando la proliferación endometrial, tanto su contenido hormonal, va evaluando y va identificando estos cambios. Entonces, ¿cómo evaluamos un quiste del cuerpo lúteo? Generalmente cuando nosotros evaluamos ovario, podemos encontrar dos imágenes características. La primera, en que se comporte con una imagen quística, que su pared es irregular como esta y que tenga ecos en su interior. Y al colocar la cajita de Doppler, como vemos aquí, generalmente tiene una vascularidad periférica. Nosotros cuando colocamos Doppler en un ovario, jamás debe resaltar. No debería, ¿por qué? Esto es característico en los cuerpos lúteos porque el estroma ovárico está hipervascularizado en ese momento, en esa etapa del periodo fisiológico en la mujer. Entonces, si ustedes ven esto, es bastante característico de un cuerpo lúteo y es algo fisiológico. Por ejemplo, en esta otra imagen, en la superior, vemos que se le coloca Doppler, pero no, el ovario no capta, no muestra mayor captación. Eso es lo esperado, eso es lo normal. En otros casos, apenas se va a ver una imagen que es isoecogénica al estroma ovárico, pero, ojo, ponemos el Doppler y vemos esta imagen que es característica de un Doppler en anillo de fuego. Lo conoce también la literatura. Entonces, estas imágenes son menores de 3 centímetros y son fisiológicas, tanto el folículo como el cuerpo lúteo, y caen en la categoría fisiológica. Y como les comentaba, esto solo aplica en pacientes premenopáusicas, o sea, con función ovárica. Este es un caso del Hospital Escuela. Es una paciente joven, más o menos unos 15, 16 años, que venía con dolor anexial. Entonces vemos el endometrio importantemente engrosado y vemos una imagen quística con una vascularidad periférica en anillo de fuego, con contenido ecogénico en su interior. Posteriormente, esta paciente se le hizo un control días después y el ovario estaba totalmente normal. Entonces, ¿qué era esto? Esto era un quiste del cuerpo lúteo y es un hallazgo fisiológico normal. ¿Qué pasa cuando estos quistes del cuerpo lúteo van a tomografía? Cuando van a tomografía tienen una imagen característica, que es ese anillo de fuego o realce de tipo anular cuando administramos medio de contraste. Y esta imagen tomada de la literatura nos ejemplifica eso. Entonces, cuando vemos esto en tomografía, inclusive aún así no podemos decir que es un quiste del cuerpo lúteo. Tenemos que evaluarlo por ultrasonido, porque ¿cuál es el otro diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con una imagen con estas características? Que no sea un embarazo ectópico, que eso es característico. Entonces, solo por tomografía, no podemos decir que eso sea. Tenemos que regresar al ultrasonido y evaluar eso. Ahora, el siguiente es otro caso. Esta es una paciente del año pasado en el Seguro Social, que ella refería dolor, estaba en su 18 día del ciclo menstrual, ella era enfermera, aproximadamente 40 años, y por ser personal de salud, pues le estuvimos evaluando, viendo, y vimos que tenía ese realce y refería el dolor específicamente en ovario derecho. Y era el punto exacto donde lo refería. Este ultrasonido sí fue, la evaluación fue transabdominal, no fue transvaginal. Pero al evaluarlo inclusive pasó a tomografía y tenía esa imagen característica anular. Esto es lo que les comentaba, que no todas son quísticas, hay algunas que son
isoecogénicas al parénquima, como esta, que es isoecogénica, y al poner el Doppler vemos ese anillo de fuego, que es característico de un quiste del cuerpo lúteo. Esto solo es un repaso de lo que es IOTA y habla de los quistes uniloculares. Cuando hablamos de quistes uniloculares, tenemos que ver que esto venga del parénquima o de el ovario, el parénquima ovárico, y que mida más de 3 centímetros. Ahora, cuando evaluamos el quiste unilocular, debemos ver y evaluar que tenga tabiques o que tenga pliegues. Para nosotros decir que sean tabiques, los tabiques van de pared a pared. Este no corresponde a un tabique, sino a un pliegue, porque este no migra de pared a pared, solo que tiene un origen en la pared, pero su extremo distal no colinda con otra estructura, entonces estos no son tabiques, son pliegues. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con trompa también, porque las trompas pueden tener pliegues, entonces por eso hay que evaluarlo en todos los planos para asegurarnos que no vaya a tener una imagen tubular que corresponda a trompa y no vaya a ser un hidrosalpix. También los quistes uniloculares pueden tener engrosamientos focales menores de 3 milímetros y es parte de la caracterización. También pueden tener presencias de ecos, que es característico de los mucinosos. También pueden tener un patrón reticular, como en los quistes hemorrágicos, y también tener contenido quístico, focos hiperecogénicos y una imagen que tenga sombra acústica posterior. Todos estos son caracterizados como quistes, no quistes complejos, no quistes sólidos. Son quistes uniloculares que vamos a definir sus características internas. Estos son los ejemplos ultrasonográficos de los que le acabo de describir. Los quistes simples, cuando tengan sus pliegues, cuando tengan ecos, como en los quistes dermoides, cuando tenemos esa sombra acústica posterior. Aquí, ojo, y siempre recuerden que hay que evaluar que no sea el colon lo que estamos viendo, o asumir que es el colon y pasar por altura masa. También el patrón reticular que tiene esta imagen quística de los quistes hemorrágicos y esta imagen con ecos puntiformes también puede estar presente en los quistes hemorrágicos o en los endometriomas. Entonces eso hay que evaluarlo. También cuando evaluamos, estos son los errores que podemos cometer y evitar cometer. Lo que les comentaba, evaluar que no sea trompa, que no sea esta imagen tubular, que es lo que estamos viendo aquí. Ver que estos pliegues, como les comentaba, este pliegue tiene un origen en la pared, pero su extremo distal no colinda con la pared. Esto no es tabique, esto es pliegue. Y si este pliegue lo vemos en todos los planos y tiene esta forma tubular, eso es trompa. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial de trompa. Estos cortes de abajo son cortes axiales de ovario, en los cuales vemos que tiene estos pliegues engrosaditos. Estos pliegues que ven acá, todos engrosados, la pared, bordes irregulares, menores de 3 milímetros. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de que no sea trompa. En estos casos son trompa, esto es trompa y tiene imagen como en collar de perlas, que así lo refiere la literatura, o como en rueda dentada, que es esta otra imagen también que vemos aquí en un corte axial. Vemos estos pliegues menores de 3 milímetros, evaluarlos para no cometer el error y no sea trompa lo que estamos evaluando. Ahora vamos a la categoría OURAS 2, que son quistes uniloculares menores de 10 centímetros, o sea que su diámetro máximo es mayor de 10, son lesiones quísticas benignas que pueden diagnosticarse con precisión por el léxico UPRATS, y pues generalmente son quistes simples o no simples, como los que vimos anteriormente, uniloculares con paredes lisas. También entre esta clasificación entran los hemorrágicos, los dermoides, los endometriomas, los quistes parováricos, los quistes de inclusión peritoneal y el hidrosalpix. Entonces, con esto, categóricamente, si su diámetro es menor de 10 centímetros, podemos decir que es un OURAS 3. Por eso es importante ver estos descriptores que nos muestra IOTA para poder evaluar bien esto. Y
la evaluación Doppler en este caso no posee un dato importante. Y cuando tenemos una imagen quística simple que mide más de 3 centímetros y menos de 10 centímetros en mujer premenopáusica, podemos decir que es un quiste de características simples. Y en el caso de ser menor de 10 centímetros, pues en mujeres postmenopáusicas igual podemos utilizar el OVRAT2 para clasificar estas lesiones sin ningún problema. Y el porcentaje de que malignice, como les comentaba, es menor del 1%. El OVRAT2, estas son descriptores típicos. Les quiero presentar lo que es un quiste de tipo hemorrágico, lo que les hablaba, el aspecto reticular que tiene. Menor de 10 centímetros, siempre el diámetro es importante. En este otro, que tengan el patrón de retracción de coágulo, que es este contenido. Vemos esta imagen quística con patrón en vidrio despulido al fondo. Este patrón hay que hacer el diferencial que no sea un endometrioma, pero asocia esta imagen pericogénica intraluminal a vascular al Doppler. Entonces, eso nos hace considerar que es un coágulo que se está retrayendo. También en el caso de los quistes dermoides, vemos que son menores de 10 centímetros, igual, con su nódulo de Rokitansky, la presencia de estos focos hiperecogénicos puntiformes y su contenido anecoico corresponde a un quiste dermoide o teratoma quístico, como conocemos. También puede tener una apariencia de múltiples imágenes hiperecogénicas flotantes en medio de un quiste. Esto es característico también de los quistes dermoides. Entonces, estas imágenes hay que grabárselas muy bien para poderlas asociar, porque al momento de hacer un informe, nosotros a estas imágenes en específico podemos dar un nombre, pero en algunos casos va a llegar masas que definitivamente no va a poder nombrar o no les va a poder poner un apellido. Entonces, al menos estas sí hay que considerarlas. Y también el endometrioma, que es este patrón bastante característico de vidrio despulido avascular, que puede tener tabiques, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la ruta de manejo en estos casos? Toda paciente que tenga un quiste simple y que sea premenopáusica, pues si es de 3 a 5 centímetros, pues generalmente no hay ninguna ruta diagnóstica, se le puede dar seguimiento, no hay ningún problema. Cuando son mayores de 5 y menores de 10, el punto de corte que sea mayor de 5 centímetros es porque generalmente estas lesiones mayores de 5 centímetros se pueden generar torsión. Entonces, por eso se recomienda dar seguimiento en el caso de ser una paciente premenopáusica 8 a 12 semanas. O sea, evaluar posteriormente, en unos meses posterior, dar evaluación ecográfica, continuar, y en el caso de ser una mujer menopáusica el riesgo es mucho menor, entonces dice, bueno, síganla en un año. En el caso de ser lesiones clásicamente benignas, estas ya las vamos a hablar más adelante, las vamos a describir después. Y cuando son quistes no simples, uniloculares, con un borde, con un margen liso, generalmente si son menores de 3 centímetros, pues no se hace nada en una mujer premenopáusica. En una posmenopáusica, pues se le da seguimiento. Inclusive hasta se puede concertar hacer resonancia magnética en estas pacientes. En el caso de tener más de 3 y menos de 10 centímetros, siempre ser una imagen unilocular, quística, con sus márgenes definidos. En el caso de mujeres premenopáusicas, pero con este tamaño, se considera que debe ser, se le debe dar seguimiento. Y si es posmenopáusica, pues referir a un nivel mayor a un especialista en esto o a resonancia magnética. Entonces, estas son las cosas importantes en este OVRAT2. Ese es el manejo que se les considera dar. Estos son ejemplos de quistes hemorrágicos, de cómo los vemos. Lo característico es el patrón reticular que vemos en estas imágenes superiores. Son lesiones quísticas con aspecto en red y generalmente no son sólidos. Ahora, cuando evaluamos quistes hemorrágicos que tienen un patrón en vidrio despulido, pero tienen estas zonas que son convexas,
entonces debemos de considerar que son zonas de retracción. O sea que este coágulo se está retrayendo, o esta imagen, por ejemplo, que tenemos acá inferior, eso corresponde a retracción de coágulo. Entonces, esto es bien característico de los quistes hemorrágicos. Estas son las diferentes imágenes, como podemos verlo, las podemos ver como un nivel también. Y esta área es de retracción. Todos estos ángulos que forman son ángulos de retracción. Entonces, eso corresponde, y esta pues corresponde a un coágulo. ¿Qué pasa con estas mujeres? Si es premenopáusica y tiene menor de 5 centímetros, pues no se hace nada. Su manejo es expectante. Pero si mide más de 5 centímetros y menos de 10 centímetros, se le recomienda dar seguimiento en 8 a 12 semanas. Y pues si persiste, esperaría que involucionara, pero si no sucede, pues se refiere a un especialista de ultrasonido o a un ginecólogo y se considera realizar resonancia magnética. ¿Qué pasa si encontramos esto en una mujer posmenopáusica? Pues generalmente, si es menor de 5 centímetros, debemos considerar que se debe evaluar por un especialista o un ginecólogo. Y igual si es de 5 a menor, de mayor de 5 y entre 10 centímetros, pues también el mismo manejo en el caso de ser posmenopáusica. Este caso me lo prestó la doctora Yarisa Turce, que lo vio el año pasado en el Seguro Social, y era una paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Pues tenía dos hallazgos bien característicos. El primero, bueno, a nivel del anexo derecho tenía dos imágenes. La primera, bastante compatible con un cetito gestacional, que ecográficamente nos hace considerar que puede ser un embarazo ectópico, y adyacente a esto tiene otra imagen con un aspecto reticular que corresponde pues a un quiste hemorrágico. Y en este caso pues la paciente tenía líquido libre y el aspecto de la imagen reticular con diámetros menores de 10 centímetros, entonces esto corresponde a un coautoaltos. En el caso de los endometriomas tienen esa característica patrón hidroespulido. Vemos que al ponerle Doppler no tienen vascularidad, eso nos hace considerar que no es sólido y también que su ecogenicidad no se parezca a la del estroma ovárico. Vemos que el estroma ovárico aquí pues tiene una ecogenicidad totalmente diferente a esta y es avascular. Debemos considerar que es endometrioma. Los endometriomas tienen estas apariencias. Pueden tener focos refringentes periféricos y precogénicos que pueden simular un absceso tubovárico o un piosálpix. Entonces, por eso hay que evaluar la imagen en todos los planos y descartar que no sea trombo. También esos puntos ecogénicos periféricos, y también pueden tener tabiques, que es otra característica de los endometriomas, poco frecuente, pero siempre su clásico patrón hidroespulido. Entonces, ¿qué se sugiere con una paciente premenopáusica? Pues inicialmente es darle seguimiento. Según pues el diagnóstico que se da, y sí se recomienda pues una eventualidad quirúrgica posterior si no hay mayor cambio en los seguimientos, entonces se puede considerar una alternativa quirúrgica. En otros casos, si la lesión pues tiene características anormales o algo que no vaya acorde a eso, a su morfología o a su componente vascular, se puede considerar hacer resonancia magnética en el caso de patologías como la endometriosis, que ya es contenido ectópico, pero en otras localizaciones. Y en el caso de mujeres posmenopáusicas, pues lo que ellos refieren o proponen es que se haga un ultrasonido por un especialista, ginecólogos, o que se haga resonancia magnética. La resonancia magnética en estos tumores, pues sí lo consideran bastante. Y si hay dudas en cuanto a la evaluación ultrasonográfica, pues pasar una eventualidad quirúrgica puede ser considerado también, y el uso de la resonancia magnética para conocer su componente vascular.
si se ha desarrollado en estas lesiones. Este es un caso del Hospital de Escuela que me lo regaló la doctora Noelia Aguilar. Ella le realizó tomografía a una paciente con una masa anexial. Esta masa anexial adyacente al anexo derecho, que tiene densidades aproximadamente de 28 a 30, o sea que no tiene un contenido quístico totalmente. Al evaluarle en los diferentes planos, pues impresiona que es de anexo derecho, entonces la doctora posteriormente decide realizarle ultrasonido transvaginal, en donde observa la imagen clásica de patrón en vidrio despulido adyacente al anexo derecho, entonces esto corresponde a un endometrioma. El siguiente caso es otro del Seguro Social, que es una paciente que la recibió el servicio de cirugía. Ellos la refieren por obstrucción, que no puede defecar. Entonces, evidentemente, en las placas de abdomen sí habían signos de obstrucción, pasó a la tomografía, se dio su medio de contraste oral y cuando se evalúa la tomografía, ven que hay una masa, un hueco pélvico, presuntamente ovario. Se decide pasar a ultrasonido para hacer una mejor caracterización y vemos que por un abordaje abdominal, que es esta primera imagen, definimos pobremente esta imagen. La paciente tenía bastante panículo adiposo que se ve bastante y eso limita la evaluación. Entonces, con el permiso de la paciente se decide hacer un abordaje transvaginal. Y miren qué diferencia el evaluar esta imagen transabdominal que transvaginal, totalmente diferente. Estos ecos o esta imagen en vidrio despulido no la hubiéramos visto o caracterizado tan bien como se caracterizó a este nivel, y vemos que tiene un tabique avascular fino. Entonces, esto es característico de un endometrioma. Pero lo particular en este caso es que esta paciente posteriormente llegó la refirieron al servicio de ginecología, y lo que llamaba la atención es que el diámetro máximo, como lo ven aquí, es de 3. Entonces los endometriomas pueden malignizar, que es lo que les comentaba de estas lesiones, por eso hay que ojo con el diámetro. Y es aquí donde ya viene la clasificación, el OURAD 3, que son lesiones con estas características, pero un diámetro mayor de 10. Entonces, este caso, recuerdo que le hicieron marcadores tumorales. El CA125 está elevado. El CA125 en una mujer premenopáusica se puede elevar en los endometriomas y dar una falsa expectativa de que es algo maligno. Pero también en una paciente posmenopáusica puede dar la confianza de que no está, de que es un paciente, de que que no es una neoplasia por estar bajo y sí ser realmente algo de origen neoplásico. Entonces los marcadores tumorales solo ayudan y pueden orientar un poco, pero también pueden confundir. Entonces hay de considerar que en los endometriomas el CA125 se eleva. ¿Qué errores podemos cometer al momento de evaluar? Hay que tener mucho cuidado. Este caso lo vio el doctor Edgar Florentino. Fue una evaluación que una paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Si ustedes ven hacia el anexo derecho, se mira una imagen irregular, poco definida. Con el permiso de la paciente, se procede a hacer una evaluación transvaginal. Vemos el anexo caracterizado bien y vemos esta imagen adyacente que en este plano o en este corte parece que fuera una imagen quística con pliegues irregulares. Miren estas indentaciones. Entonces, posteriormente, el doctor le realiza el otro corte y la sorpresa es que es trompa. Y que esta trompa tiene contenido interno que no se evaluaba en el abordaje transabdominal. Entonces, esto corresponde a un pío salpix derecho. Entonces, por eso hay que evaluar estas imágenes en todos los planos posibles. De los quistes dermoides o los teratomas, pues igual estas imágenes son características y las tenemos que tratar de evaluar y de recordar. Entonces, igual el nódulo de Rokitansky, la sombra acústica, su contenido graso,
Los quistes dermoides también pueden tener niveles. Estos focos hiperecogénicos tienen un nivel en vidrio despulido y otro patrón diferente con el contenido graso, como vemos aquí. Los quistes dermoides, pues sabemos que son quistes que contienen tanto ectodermo, neurodermo y mesodermo. Entonces, entre mayor sea el contenido de estas tres capas, menor es la probabilidad de malignidad. Hay quistes o teratomas monodérmicos que pueden tener una sola capa embrionaria, y también cuando no tienen estas capas o son inmaduros, ese es el problema y ahí sí pueden malignizar. Pero la mayoría son teratomas quísticos maduros, y pues generalmente en estos casos otra imagen es el contenido hiperecogénico, que puede ser grasa, estas floculaciones o áreas hiperintensas focales que corresponden a pelo que está nadando o flotando en el líquido, y la sombra acústica posterior en los componentes cálcicos, y también la imagen que tiene focos hiperecogénicos rondantes en una imagen quística, que se lateralizan. Todo esto es característico de los quistes dermoides y son imágenes que debemos de tener siempre en cuenta. Entonces, ¿qué sugieren en una mujer premenopáusica? Darle seguimiento de 8 a 12 semanas según el diagnóstico. La eventualidad quirúrgica no se descarta en estas pacientes y se puede considerar hacer ultrasonidos anuales si la paciente no se quiere operar. Y también el uso de la resonancia magnética o la realización de ultrasonido por un especialista. Y en el caso de ser posmenopáusica, pues la referencia a hacer un ultrasonido por un especialista, un ginecólogo o resonancia magnética. Entonces, todos estos parámetros, o por ejemplo, en el caso de todos estos quistes, sabemos que hasta este momento el ginecólogo los puede manejar. Entonces, la eventualidad quirúrgica no se descarta, se puede considerar dar seguimiento, pero en una mujer posmenopáusica, cuidado ahí. Y en el caso de la resonancia magnética, pues nos ayuda a evaluar el componente de estas lesiones. Entonces, vamos. Lo siguiente es que, por ejemplo, en el caso de los OVRATS 2, también vemos que los quistes parováricos pueden ser bastante característicos, que son lesiones quísticas fuera del estroma ovárico y son adyacentes. Entonces, en estos casos, pues no importa el tamaño, toda imagen quística, aunque no te cumpla los 3 centímetros, pero está adyacente a la estructura ovárica, se considera un quiste parovárico. También tenemos los quistes de inclusión peritoneal que les comentaba. Vemos la estructura ovárica adyacente y la gran imagen quística que tiene bastantes trabéculas en su interior, y esto es bastante característico de los quistes de inclusión peritoneal y se puede considerar como un diagnóstico alternativo. Y la presencia del hidrosalpinx, que en este caso vemos esa imagen tubular en aspecto de trompa, que es característico pues de los hidrosalpinx. Entonces siempre recuerden evaluar estos pliegues. Si vemos estos pliegues hay que hacer diagnóstico diferencial, que eso no sea componente sólido. Si es mayor de 3 centímetros y no está asociado a una imagen tubular evaluada en los diferentes planos, pues debemos de considerar eso. Entonces, ¿qué se sugiere? En el caso de una mujer premenopáusica, pues la verdad que no hay algo que pueda complicar en su manejo, algo que realizar, y que es algo que puede ser evaluado por un ginecólogo o manejado por un ginecólogo. ¿Qué pasa en una posmenopáusica? En ella sí recomiendan darle seguimiento a este tipo de lesiones y ser evaluados por un ginecólogo. Ahora, cuando evaluamos la clasificación de IOTA, también el contenido de estas lesiones, cuando estas ya tienen contenido o cuando esos pliegues ya son más de 3 milímetros, esto es contenido sólido. Y se define como estas lesiones que desde la periferia, desde su base hasta su centro, miden más de 3 milímetros.
Pueden ser quísticas, quísticas con componente sólido, pueden ser multiquísticas, cuando hay quistes hijos intraluminales, y evaluar que estos pliegues vayan de un extremo de la pared al otro extremo de la pared, si no son septos. Recuerden eso. Y evaluar que estos componentes multiquísticos no tenga componente sólido, y el componente sólido es mayor de 3 milímetros. Y si tiene mayor del 80% con vascularidad y esta ecogenicidad se parece al estromo ovárico, corresponde contenido sólido. Entonces aquí entra el OVRAD 3. El OVRAD 3 siempre es el quiste simple. Este quiste simple ya tiene una probabilidad de malignizar, porque ya mide más de 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo típico aquí? Pueden ser quistes hemorrágicos, endometriomas o los dermoides, que miden más de 10 centímetros. Entonces, eso es lo típico, eso es lo atípico en estos quistes y tienen un porcentaje de malignidad. Entonces, estos quistes con márgenes irregulares y paredes internas, como en este caso, entonces estos menor de 3 milímetros, entonces lo consideramos como márgenes irregulares, que miden menos de 3 milímetros en imagen quística. También quística multilocular, igual, menor de 10 centímetros con pared lisa, y que este componente locular o en su pared, ese componente tiene vascularidad Doppler, que en su score anda entre 1 y 3, o sea, de 1 a 3, 1 es nulo, 2 es leve, 3 es moderado. Ya vamos a hablar del score. Y que tenga una apariencia sólida mayor del 80% con vascularidad Doppler o score de 1 o nulo. Hay imágenes que al ser sólidas pueden tener un score nulo. Entonces ahí en el OVRAD 3, que es lo característico en estas imágenes. Entonces, este sí fue un caso que vi a inicio de este mes. Es una paciente femenina, igual que sospechaban apendicitis, y lo único que tenía era una imagen quística, era un quiste mayor de 4 centímetros en su diámetro largo, mayor de 3 centímetros en su diámetro largo, corresponde a quiste adyacente al anexo derecho, pero fíjense que lo llamativo que no era un quiste simple normal, sino que tenía unos quistes hijos o un quiste multilocular con loculaciones quísticas adyacentes a la pared. Entonces, por ser multilocular, ya corresponde a un tipo 3. Entonces, este OVRAD 3, ¿cuál es el manejo? Es ultrasonido por un especialista o hacer resonancia, y ser manejado siempre por un ginecólogo, porque el riesgo de malignidad pasa de 1 a 10, con todas estas salvedades que ya recalcamos. Ahora vamos a hablar del score del color Doppler. Sabíamos que en el OVRAD 2 el score de Doppler no tiene ninguna relevancia, pero a partir del 3 sí, porque ya tenemos que comprobar si esta lesión, que es multiloculada o con componente sólido, tiene flujo. Entonces, si el flujo es nulo, entonces decimos que el score, no vemos flujo, es 1. Si vemos un flujo mínimo, que es sutilmente periférico, decimos que es 2. Si tiene flujo bastante a la periferia, no tan sutil, decimos que es un 3. Y cuando ya tenemos una imagen como de aspecto tanto enmarañado, central y periférica, decimos que tiene un flujo bastante marcado. Un tip para evaluar el flujo de Doppler es que tenemos que, la cajita de Doppler, tenemos que hacer una evaluación no sacando IP ni nada, ni ninguna medición. Al momento de hacer el score de Doppler, ellos decidieron hacerlo de una evaluación más visual y objetiva. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos los equipos tienen la capacidad de análisis espectral. Entonces, el motivo de hacer este score es que nosotros podamos, aunque estemos con un super equipo, el último equipo sacado de General Electric, o con el equipo más humilde, poder evaluar solamente la vascularidad y tomarlo como un patrón de referencia sin hacer un análisis espectral. Entonces, esto solamente es algo cualitativo,
no cuantitativo, porque vieron que no había, por lo menos en las masas anexiales, una relevancia importante al momento de dar toda esta evaluación. Entonces, por ese motivo se consideró que el Doppler se debe evaluar de esta manera y por eso nace el score de IOTA. El ORADS 4, aquí sí, ya son lesiones multiloculadas que ya miden más de 10 centímetros y que tienen un score de 1 a 3 del Doppler. En el caso de ser multiloculadas, pero con componente sólido también, y con un score de 4, es un ORAD 4 también. Cuando son multiloculadas, bordes irregulares, septos irregulares, como en este caso que vemos imágenes con septos irregulares, esto pues corresponde también a un ORAD 4. Cuando vemos una imagen quística unilocular con componente sólido, aquí vemos este componente sólido hacia la periferia. En este caso, pues también, si tiene un score de Doppler, cualquiera, ya sea de nulo a mínimo, el componente sólido ya lo hace caer en categoría 4. También el quiste unilocular con proyecciones papilares de 1 a 3, independientemente del tamaño o el Doppler, como en este caso, ya cae en un ORADS 4 también. En el caso de ser multilocular con componente sólido, independientemente del tamaño y el score, se debe considerar que es un 4. Y que tenga un componente sólido con un score de 2 a 3, independientemente del tamaño, como estas últimas imágenes, que son imágenes con masas anexiales de componente sólido, con vascularidad de leve a moderada, cae en un ORADS 4. Entonces, aquí la evaluación por Doppler toma un papel bastante importante porque el score es visual y de eso va a depender el porcentaje de malignidad en estas pacientes, que va del 10 al 50, entonces el porcentaje no es nada despreciable y bastante considerable. Entonces, aquí el Doppler hace el desempate literalmente entre un ORADS 4 y un ORADS 5. Y esta evaluación. Y otro tip que también es importante al momento de evaluar, que debemos de calibrar el Doppler. Entonces, cuando nosotros calibramos el Doppler, por ejemplo, cuando evaluamos tiroides, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la carótida. Vemos que el flujo de la carótida no me da de artefacto, entonces yo ahí ya estoy segura, cuando yo lo he calibrado ahí, que sé que no hay artefacto, ahora sí me puedo ir a evaluar la estructura que quiero saber si tiene vascularidad o no. ¿Cómo vamos a hacer con ovario? Nos vamos a las ilíacas. Vemos que ese flujo no sea con artefactos y así sabemos que el flujo que estamos midiendo es un flujo real. Ahora, ¿cuál es la ruta de manejo con estos pacientes de un riesgo del 10 al 50%? Bueno, en el caso de ellos, repetir el ultrasonido por un especialista, realizar resonancia, y el manejo por ginecólogo y gineoncología como interconsultante en estos casos y hasta en algunos casos hasta ya ser manejados por ellos. Entonces, por eso es importante la descripción en estos casos. Ahora, el ORAD 5, pues ese corresponde a los quistes que son uniloculares, pero ya tienen proyecciones papilares que son 4. Cuando hay 4 proyecciones papilares y ya vimos que esto es realmente de anexo, que corresponde a anexo, y con el Doppler score y el tamaño independiente, esto es un ORAD 5. O sea, mayor del 50% de riesgo de malignidad. Cuando es multilocular, con componente sólido, con cualquier tamaño y cualquier score de Doppler, entonces corresponde, solo por tener componente ya prominentemente sólido, ya se debe de considerar un ORAD 5. Cuando es un componente sólido, pero el score ya pasa a un 4, ya aquí corresponde a un ORAD 5. Y cuando es una lesión sólida, mayormente, 80%, cuando sus contornos, aquí sí entra mucho los contornos anteriores eran regulares y lo que hacía el desempate, el Doppler. En este caso, ya de entrada, el contorno irregular, independientemente al score, va a ser un ORAD 5. Y si de plano estas lesiones tienen implantes peritoneales, como esta imagen que vemos aquí, quística, adyacente a la pared, a nivel de estructuras abdominales, aquí vemos inferiormente el hígado, y en otra evaluación vemos pues líquido en cavidad abdominal que corresponde a citis,
Entonces ya ahí automáticamente es un ORAD 5, con un porcentaje de malignidad no despreciable mayor del 50%. ¿Cuál es la ruta diagnóstica? Inmediatamente ya debe ser evaluada por un ginecólogo. Entonces, bueno, en el caso de los usos de los marcadores tumorales, deben ser individualizados en los pacientes. Y lo que les comentaba, el CA125 es el que utilizan generalmente para tumores de células epiteliales, que se elevan en estos casos. Pero también se pueden elevar, como les comenté, en los endometriomas, en mujeres jóvenes, y puede dar una falsa sensación de que esa es una lesión maligna, cuando es un endometrioma. Y también, también hay los antígenos carcinoma embrionarios, que esos son más específicos para tumores mucinosos, y las alfa-fetoproteínas, también que son más específicos para tumores de células germinales, pero al que ellos hacen más énfasis al CA125. Un CA125 en una posmenopáusica no excluye el diagnóstico de malignidad, pero un CA125 elevado en una paciente premenopáusica no me dice que aunque esté elevado, significa que la lesión sea maligna. Entonces hay que tener cuidado en esas evaluaciones. Con respecto a las modalidades diagnósticas, tenemos el ultrasonido, tenemos la resonancia y tenemos la tomografía. De entrada es el ultrasonido. Y la evaluación, ya sea dependiendo de la paciente, ya como vimos en los ejemplos, es mucho mejor evaluar transvaginal si se puede. Si no se puede, pues vamos a tener que hacer una evaluación abdominal. Y en el caso de la resonancia magnética es el segundo estudio para extensión local. En el caso de los endometriomas, en el caso de los quistes hemorrágicos, para ver si tienen algún tipo de componente vascular, o cuando estemos sospechando que esto vaya a malignizar o un teratoma. Ahí es cuando está indicada la resonancia magnética. ¿Cuándo está indicada la tomografía? Cuando sospechamos que sea algo maligno y andamos buscando extensión. Extensión en ganglios, extensión ascitis, involucro de peritoneo, del aumento, de que buscamos metástasis. Ahí entra la tomografía. Pero nuestro deber es que cuando identificamos una lesión por tomografía que impresiona venir de ovario, nuestro deber es evaluar esa imagen por ultrasonido y tratar de caracterizarla lo más que se pueda para poder dar un mejor panorama del manejo de estos pacientes. Entonces, otro apartado, era lo que les comentaba, es cómo medir. Entonces, hay que evaluarla en los dos planos, como en esta imagen, y tomamos siempre el mayor diámetro, que en este caso esta imagen, que es el diámetro mayor, que correspondía a 13 centímetros. Entonces esas son las variantes que hace o las observaciones que hace. Entonces aquí va a mostrarles unos casos. El primer caso, pues solamente quiero que lo contesten individualmente, no vamos a preguntarle a nadie, pero en esta primera imagen, si evaluamos que tiene un componente quístico, pero ¿cuáles son las evaluaciones que hacemos? En este caso, siempre tenemos que recordar, vemos que es una imagen quística que pues es unilocular, que tiene componente multilocular con vascularidad Doppler, y que su tamaño pues es menor de 10 centímetros. En este caso no se ve la medición, pero era menor de 10 centímetros. ¿Cuál es el contenido de este quiste? ¿Es anecoico? ¿Es en vidrio esmerilado? ¿Es hemorrágico? ¿Cuál es el material? ¿O tiene estructuras sólidas? ¿Cuál es la vascularidad en el score? Acuérdense que esta vascularidad es bastante subjetiva. ¿Tiene sombra? ¿Tiene ascitis? ¿Cuáles son las respuestas en este caso? Pues una imagen multilocular, si contestaron eso, es menor de 10 centímetros, no sospechan tanta malignidad, su ecogenicidad es baja, tiene esos ecos refringentes ahí, tiene ausencia de material sólido, que eso es muy importante,
cuando la vascularidad Doppler se puede decir que es un 2, porque no es imperceptible, es perceptible, pero es sutil, no tiene sombra acústica, no tiene ascitis. Esto es característico de un histoadenoma mucinoso. En el otro caso, pues vemos que es una imagen, pues ya decimos que es componente sólido. ¿Por qué? Porque vemos que la cajita de Doppler me está dando vascularidad de aspecto serpentiginoso, tanto central como periférica. Entonces, vemos que tiene un contenido sólido, es sólida la lesión de hecho, y tiene, bueno, no tiene estructuras papilares, tiene un score, digamos que de 4, no tiene, se asocia con ascitis y no tiene sombra acústica posterior. Entonces, ¿a qué corresponde esta imagen? Esta imagen corresponde a una metástasis de tumor de colon o el famoso tumor de Krukenberg. Son tumores del tracto gastrointestinal que van a dar metástasis a ovario. Entonces, cuando tengamos lesiones sólidas, debemos de considerar que puede ser un tumor de Krukenberg. Y también no toda lesión sólida en ovario asociada a ascitis es maligna. Y les recuerdo el famoso síndrome de Mace. El síndrome de Mace se asocia a hidrotórax, ascitis y masas sólidas anexiales de tipo fibroma, que son benignas. Entonces, una vez retiran estas masas sólidas anexiales, todo el cuadro retrocede y la paciente queda normal y no es algo maligno. Entonces, hay que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales y gracias por su atención. Y ya para terminar, pues esta es la bibliografía que se tomó en cuenta. Este artículo salió apenas a inicios de este año, que recuerdo que el doctor Almendares lo compartió con nosotros, y siempre evaluar los artículos desde el 2000, que viene siendo IOTA, 2000, 2008. Y pues ya para terminar, desearle feliz cumpleaños a Noelia Aguilar, que está chiquita hoy, solamente, y no sé si tienen alguna duda